En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con la luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca la vida y se y el entendimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, feliz Pascua de Resurrección para todos. Vamos a continuar con nuestro curso. Nos quedamos en Lucas y el último día empezamos a ver el capítulo 11 que nos habla del Padre Nuestro. Es verdad que vimos un poco, pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver, porque yo creo que en la charla se va a llevar toda la charla, el comentario sobre el Padre Nuestro. Leemos, por lo tanto, Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba él orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Pero también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando vayáis a orar, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, pero también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos lleves a la tentación. Bien. Bueno, como veis, está un tanto reducido la oración del Padre Nuestro. Por ejemplo, Lucas omite lo de Padre Nuestro, solo dice: Padre, santificado sea tu nombre. Vamos a leer, por tanto, lo voy a hacer yo, en Mateo, la oración del Padre Nuestro, porque es donde vamos a comentar. Dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pies en las sinagogas y en los cantones de las plazas para ser visto de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Así pues, habéis de orar vosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. Como veis, es más completa la oración del Padre Nuestro en Mateo. Fijaos, todo judío piadoso pues oraba al Señor, y oraba 3 veces al día. Pero, sin embargo, y aquí es lo que Jesús echa en cara a los fariseos hipócritas, pues la oración venía a ser para ellos motivo de vanidad. Es decir, por eso les dice: si los que así oran ya han recibido su recompensa, porque no oran para agradar a Dios, sino para ser oído por los hombres. ¿Veis? Por eso Jesucristo va a señalar también ahora la forma positiva
de la actitud del cristiano en la oración. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano cuando se pone a orar al Padre? Y por eso dice: vosotros, cuando oréis, encerraos en vuestra habitación y orad a vuestro Padre que está en lo secreto, y vuestro Padre que ve lo secreto os lo recompensará. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? Pues que en esa oración del cristiano dirigida al Padre debe ir acompañado de un espíritu de sinceridad y de humildad. Y con esa condición y con esas circunstancias, pues el Padre dará todo lo que pidáis. Bien, pero si la condición de dirigirse al Padre, el cristiano, debe ser con esa sinceridad y esa sencillez, Jesucristo expone otro aspecto que también es muy interesante. La que hablaba cuando hablaba de los fariseos, la de evitar la charlatanería. Es decir, que sobre todo, más que la charlatanería, es decir, no decir muchas cosas y pensar que a Dios cuando se le pide hay que especificar muy detalladamente. No, la oración no es la locuacidad, no es todo lo que sale de la palabra, de la boca, sino lo que sale del corazón. Por eso Jesucristo advierte que esto no es necesario, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Entonces, lo que trata de evitarse también es esa mecanización que muchas veces hacemos, y es verdad, rezamos tantas veces el Padre Nuestro que lo tenemos tan mecanizado que rezamos de rutina, rezamos sin caer en la cuenta que es la oración por excelencia, la oración que Cristo nos enseñó y la oración del cristiano. Y por eso vamos a ir viendo detalladamente pues cómo el significado hondo y profundo de esta oración que Jesús nos enseñó. Fijaos, con esto de evitar la charlatanería, Jesucristo no es que quiera abolir la oración larga, que él mismo nos dio ejemplo en varias ocasiones. En Getsemaní estuvo orando más de 1 hora. El día que elige a sus discípulos se pasa la noche en oración. Luego, no se trata de que no se pueda tener una oración larga y continua al Señor, sino de evitar esa mecanización, esa rutina en la oración y saber cómo nos dirigimos al Padre y con esa profundidad que tiene la oración que Él nos enseña. Pues después de que Cristo pone las cualidades de la oración cristiana, nos enseña cómo se ha de orar y nos enseña el Padre Nuestro como modelo de la verdadera oración del cristiano. El Padre Nuestro consta de 3 partes fundamentales. Primero, una introducción, que vamos a ver. Segundo, 3 deseos o peticiones relativas a la gloria de Dios. Y tercero, 3 o 4 peticiones relativas a los hombres. Digo 3 o 4 porque la última, la tercera y cuarta, vienen a ser una petición. Introducción. Toda oración, y máxime si es una oración de petición, pues debe comenzar dirigiendo a Dios una alabanza. ¿Por qué? Pues para que le haga grato al que ora, ¿no? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Sería esa introducción al Padre Nuestro. Padre Nuestro. Fijaos, el concepto de Padre ya lo tenían en el Antiguo Testamento, pero es verdad que en un sentido metafórico, es decir, no en el sentido de verdadera filiación como hijos de Dios. Se llamaba al pueblo de Dios, era Padre del pueblo de Israel. El hombre justo era llamado hijo de Dios, pero en ese sentido decimos metafórico, no en ese sentido de verdadera filiación. Pero Jesucristo, en cambio, cuando habla de su Padre,
lo hace dirigiéndose a Él con una vinculación única, con una vinculación suya. Dios es el Padre de Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero fijaos, aquí no dice mi Padre, sino Padre nuestro. ¿Cuál es el intento de Jesús? Pues tiene el hondo sentido de la verdadera paternidad y filiación divina. Ahora no se habla en ese término metafórico de Dios nuestro Padre, sino Dios nuestro verdadero Padre. Es decir, con esa verdadera filiación divina. Sabéis que Cristo, cuando anuncia el reino, pues ingresar en él se ingresaba por medio del bautismo. Y por el bautismo era por lo que se nos hacía verdaderos hijos de Dios, participar de la vida misma de Dios, siendo verdaderos hijos de Dios. Y todo esto hace ver cómo en labios de Cristo, Dios, Padre nuestro, que nos incorpora a su reino y nos da ese reino. Por lo tanto, no está hablando Cristo ahora en una forma metafórica cuando dice Padre nuestro, sino como una verdadera filiación. Y luego, a continuación, sitúa a Dios en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios sabemos que está presente en todas partes, que llena todo por su inmensidad. Eso lo tenemos enseñado en las Escrituras. Pero es verdad que en los primeros tiempos, en los estados primitivos de las culturas, a Dios se le situaba en algún lugar determinado, en algún sitio o lugares. Y eso pasa en los primeros libros bíblicos. En el Génesis se nos presenta a Dios paseando por el jardín, o en el Éxodo se nos presenta a Dios que desciende al Sinaí para entregar las tablas a Moisés, o mora en algún lugar determinado de Palestina, como podemos ver en el caso de Jacob. Leer, por ejemplo, Génesis 28, 16. Génesis 28, 16. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: ciertamente está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Ciertamente está Dios en este lugar. Era muy propio, pues, el colocar a Dios en algunos lugares o sitios determinados. Por lo tanto, en estadios más progresivos, es decir, se localizó a Dios en el cielo y fue pues como un gran progreso en el pensamiento religioso. Naturalmente, todo israelita sabía que Dios no queda encerrado en el cielo, que Dios ocupa todo. Si leemos el Salmo 130, lo leo yo, nos dice: ¿dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si bajase a los abismos, allí está presente. ¿Veis? Pero tanto, localizar a Dios en el cielo pues era reconocer su alto dominio, su grandeza, su absoluta grandeza. Y por eso, al hablar de Dios como Padre, pues se le sitúa en el cielo. Esta parte sería la introducción del Padre Nuestro. Y ahora vienen las peticiones relativas a la gloria de Dios. Primera, santificado sea tu nombre. Fijaos, esta es una frase que está formulada con una terminología del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sabéis que el judío era muy escrupuloso y no nombraba no pronunciaba el nombre de Dios. ¿Y qué hace aquí? Para santificar a Dios
lo sustituye por su nombre. Santificado sea tu nombre, porque no pronuncia el nombre de Dios. Todo ello es debido al respeto y al escrúpulo judío de salvaguardar la misma divinidad, para la cual han determinado no pronunciar su nombre. ¿Veis? Y con una fórmula directa simple sustituye la palabra de Dios por la palabra nombre. Santificado sea tu nombre. Y en contraposición a esta, podríamos decir, profanación del nombre, pues está que su nombre puede ser santificado. Claro, naturalmente no se refiere a una santificación esencial de Dios, eso sería absolutamente imposible. Dios es infinitamente todo, ¿no? Es pues una santificación como aparece en el Antiguo Testamento en un doble sentido. Dios es santificado por los hombres, y cómo es Dios, el pueblo escogido, es el que santifica el nombre de Yahvé. Pues ya sea alabándolo o contemplando sus intervenciones maravillosas. Leer, por ejemplo, Isaías 29-23. Porque sus hijos verán mi obra en medio de ellos. Un poquito más fuerte, más. ¿Es esa? Sí. Porque sus hijos verán mi obra en medio de ellos y santificarán mi nombre y proclamarán santo al santo de Jacob, y a Dios de Israel. ¿Ves? Y Ellos, sí. los de alma descarriada aprenderán la sabiduría y los que murmuraban aprenderán la doctrina. Ellos santificarán mi nombre, es decir, el pueblo santificará su nombre. ¿Cómo? Pues alabándole, guardando sus mandamientos, eso por un lado. Pero por el otro lado es Dios mismo quien santifica su nombre. Hay una cita de Ezequiel que expresa muy bien este aspecto de cómo Dios santifica cómo santifica su nombre, Dios mismo. Vamos a leer en Ezequiel 36, 20, 24. Ezequiel. Y llegados, es ese. Y las naciones, Sí, un poquito más. y en las naciones donde llegaron, profanaron su nombre, su santo nombre, al decirse de ellos, son el pueblo del Señor y han tenido que abandonar su país, pero yo tuve consideración de mi santo nombre que la casa de Israel profanaba en medio de las gentes entre las que se encontraba. Di pues a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre que vosotros habéis profanado entre las gentes donde fuisteis. Sí, vale, muy bien, ¿veis? Israel pues ha sido desterrado a Babilonia y allí no se comporta como conviene y profana el nombre de Yahvé. Pero Yahvé, anuncia la santificación del mismo al renovar al pueblo y aparecer él así lleno de grandeza y de majestad. Por lo tanto, santificado sea tu nombre. Vemos que tanto el pueblo, tanto el hombre y Dios son los que santifican el nombre. Ambos, cada uno desde su puesto, contribuyen a la santificación del nombre de Dios. Segunda petición, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que realmente se pide en esta petición? Bueno, sabéis que el concepto de reino, de este reino, aunque su exacta naturaleza estaba velado, pues está expresado en el Antiguo Testamento. Yahvé reina en su pueblo. Y era pues también la costumbre de los pueblos orientales bíblicos.
Dios era el rey del pueblo, el que reinaba en el pueblo. El monarca no era nada más que el representante de Dios. Pero el concepto de este reinado glorioso, este reino que se anuncia por medio de los profetas, viene a situarse para un tiempo posterior. ¿Por qué? Porque veis que al regreso de Babilonia, al regreso del destierro, se ve que este reino que han anunciado los profetas no se cumple todavía, no se cumple en el pueblo, por lo tanto lo sitúan en una época posterior. Y ese reino se sitúa en la era mesiánica. Es el Mesías el que va a instaurar esta era y este ideal reinado de Dios sobre Israel. Pero es el Nuevo Testamento el que da el sentido verdadero y exacto de esta petición del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. El Evangelio no es otra cosa que el establecimiento de este reino. ¿Recordáis? Juan el Bautista dice sin más: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Llegó o está cerca? En el Nuevo Testamento hay dos grupos de textos que nos hablan de este reino, de la llegada de este reino. Uno nos hablan en tiempo presente y otro nos hablan en tiempo futuro, de la llegada del reino. El reino es ya una realidad presente. ¿Cuándo? Pues cuando le preguntan a Cristo en cierta ocasión los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, le responde que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. O en otra ocasión dice que el hecho de expulsar los demonios es una prueba de que el reino de Dios está ya entre vosotros. Es decir, hablan del reino de Dios en una forma presente. Y en otras ocasiones nos dice que el reino de Dios es una realidad futura. Por ejemplo, cuando Jesús recomienda a sus discípulos al enviarles que vayan a predicar por toda la zona de Palestina, cuando manda a los 12, les dice que digan: el reino de Dios está próximo, el reino de Dios está próximo a vosotros. Hablan como de una realidad futura. Él, celebrando la última cena, Cristo les dice a los apóstoles: ya no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Veis? Habla de unas veces en forma presente de este reino y otras veces en forma futura. ¿Cómo debemos entender entonces este reino? ¿En forma presente o en forma futura? Bueno, pues la interpretación de esta petición es un reino actual progresivo, es decir, un reino ya presente pero que va avanzando para cumplir su esplendor en el cielo, en el reino. Pero el reino se establece con la llegada de Cristo y esto pues estaría de conformidad a lo que el mismo Evangelio nos dice. La mies es mucha, los obreros poco, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Prueba de ese reino actual progresivo. La tercera petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Se pide pues que la voluntad divina se cumpla sobre la tierra al modo como hacen los ángeles en el cielo. Los ángeles en el cielo cumplen perfectísimamente la voluntad de Dios. Dice el Salmo 103, leo yo: bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles, que sois poderosos y cumplís sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid a Yahvé vosotros todas sus milicias, que los servís y obedecéis su voluntad. ¿Ves? Se pediría en esta petición del Padre Nuestro que así como los ángeles cumplen perfectamente la voluntad de Dios en el cielo, pues igualmente los hombres cumplan en la tierra esta voluntad de Dios. Y el sentido de esta petición del Padre Nuestro
según esta voluntad de Dios, cuya realización se pide, podría ser. ¿Qué es lo que pedimos cuando pedimos hágase tu voluntad? Esa voluntad de Dios que traza un plan, o este plan que es la voluntad de Dios en cuanto que lo realizan los hombres. Bueno, pues la petición es que se haga en la tierra como en el cielo esta voluntad de Dios, a imitación de los ángeles, como cumplen los ángeles. Y esa voluntad de Dios es el gran querer de Dios en el establecimiento del reino. Por lo tanto, en el sentido histórico original, la petición del establecimiento por primera vez del reino en la tierra. Por lo tanto, que se haga su voluntad, ese establecimiento del reino en la tierra, para que los hombres cumplan su voluntad ingresando en el reino. Peticiones relativas a los hombres. Hasta aquí hemos visto las tres peticiones, las tres peticiones relativas a la voluntad de Dios. Peticiones relativas a los hombres. La cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿A qué se está refiriendo con el pan nuestro de cada día? Sí, digo las peticiones relativas a los hombres. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Qué significa este pan nuestro de cada día? Bueno, pues hay tres etimologías, podríamos decir, ¿no? El pan como alimento del día de mañana. El pan nuestro de cada día, del día de mañana, del día siguiente, dánosle hoy. Y sería esto por una razón doctrinal, ¿no? En el capítulo 6 de Mateo, Jesucristo, enseñando la necesidad de la confianza en la providencia divina, decía: no os inquietéis pues por el mañana, por el qué tendréis mañana. Esa sería una etimología refiriéndose al pan del día siguiente. Otra sería el pan como subsistencia de la vida. Pero en todas estas etimologías sería el pan como alimento material del alma. Digo esta segunda, pan como subsistencia de la vida. Hay un texto en el libro de los Proverbios que está con una gran afinidad a este sentido. Os doy la cita, pero leo yo. Proverbios 38. No me des ni pobreza ni riqueza, dice. Dame el pan que me es necesario a la subsistencia. ¿Veis? Está un poco en consonancia con esta petición del Padre Nuestro. Y hace referencia pues al pan para la subsistencia de la vida. Y el pan del día presente sería la tercera etimología. El pan del día presente, del pan cotidiano, dánoslo hoy. Por lo tanto decimos, este pan por el que se ruega aquí es el pan comida material, o tiene también un significado de comida espiritual. Bueno, pues diríamos que de las dos acepciones se haría. Los antiguos padres de la Iglesia, diversos padres y escritores, interpretaron este pan espiritual, concretamente tanto el pan de la Eucaristía, refiriéndose al pan, como a toda asistencia espiritual, que era el pensamiento, por ejemplo, de San Jerónimo, San Agustín, San Cristiano. No cabe duda de que literalmente al pan que se está refiriendo es al alimento material. Pero en ese sentido pleno de la Escritura, pues está implícito también este pan espiritual de que nos habla. Y la quinta petición: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que el hombre haya de pedir perdón a Dios por sus pecados, pues es normal, eso es lógico. Lo que más llama la atención es que para pedir perdón a Dios, el hombre haya también de perdonar. Y la necesidad de esto no es más que el hombre tiene que amar a Dios, y lo que es imitarle. Amar a Dios es imitar a Dios.
Y el amor a Dios exige cumplir todo lo que Él ama y todo lo que Él determina y todo lo que Él manda. Por eso la norma de la perfección cristiana nos la da Cristo. Amad a vuestros enemigos, o sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pero, sin embargo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos, no significa una adecuación de igualdad, sino de simple proporción. Quiero decir que nosotros no podemos perdonar como perdona Dios, sino en esa igualdad, sino en esa proporción. El hombre pide a Dios perdón y que nos perdone porque nosotros perdonamos, no como nosotros perdonamos, porque parecería ser ahí que nosotros perdonamos como Dios perdona. Esa igualdad no existe, Dios perdona de otra forma. Y digo que el hombre pide a Dios que le perdone y se ofrece también a perdonar, como Dios perdona. Séptima petición y última: y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. Esta, que serían dos peticiones, se pueden resumir en una. Y lo que nos pide es no caer en la tentación. No se nos dice no caer en la tentación, sino que nos preserve de la tentación, más que no caer, porque la tentación está en la providencia de Dios, es decir, Dios permite que seamos tentados. Lo que se pide es que no falte el auxilio divino para superar esa tentación. Santiago, en su carta, la primera de Corintios, San Pablo, en la carta a los Corintios, nos habla muy claro. Mirad, leedla. Primera de Corintios 10:13. Ninguna tentación os ha sobrevenido que fuera sobrehumana. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Por el contrario, junto con la tentación, os proporcionará también el feliz resultado de poderla resistir. ¿Veis? Habla muy claro, o sea que realmente las tentaciones podremos sufrirlas, pero Dios no permitirá que suframos ninguna tentación por encima de nuestras fuerzas, y lo que le pedimos en la oración del Padre Nuestro es que no nos falte ese auxilio para vencer a la tentación y que nos libre del mal. Se nos pediría que nos librara de todo el mal, incluido el maligno, porque yo he oído algún Padre Nuestro que termina: y líbranos del maligno, en la última tentación. Por lo tanto, en ese sentido, el verbo librar significa tanto reservar de caer como librar de un mal inminente, de un mal. Entonces es líbranos de todo mal, de todo. Me parece que Lucas terminaba esto diciendo: perdónanos nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. Bueno, es decir, exactamente el librar. Por eso decíamos un poco que las dos estaban en equivalencia, las dos peticiones venían a ser una misma: librarnos de todo mal y librarnos del maligno. Y bueno, creo que nos vamos a quedar aquí porque hoy con el Padre Nuestro hemos tenido bastante. Sí, son ya menos 20. Y estoy escuchando las charlas que manda Manolo, y veo que está 12 minutos y pico, por ejemplo, la que manda hoy, y están fenomenales. Por eso nosotros, si estamos 40 minutos, yo no creo que para que entendamos y vayamos despacio está bien. Bueno, nos quedamos aquí y seguimos el próximo día. Bueno, creo que el próximo día Ángel tiene la charla, pero bueno, ya
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, bendita del cielo, en tus rostros se nos sus santos, y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya hambre, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se nos ofrecen con dados acusados, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencernos. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la verdad. Amen.